Gloria a Dios. Dice así, hermanos, si ya lo tiene. Amén. Amén. Y decía a todos, si alguno quiere venir a mí, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria y en la del Padre y de los santos ángeles. Amén. Hermano, ocupe su lugar y dele gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Si alguien, hermano, se quiere quedar a la reunión de los que no mencioné, puede quedarse porque es información de actividad. Entonces pueden quedarse también, pero estos son los que siempre pues deben estar comprometidos, participando en las actividades que se realizan. Hermanos, me ha parecido bien hablar sobre el discipulado. Y hablar, hermanos, del discipulado es una cosa muy seria. Y como ustedes saben, pues la iglesia es una institución establecida por Dios desde hace muchos años con mucha seriedad. Amén. Sí. Y cada día, hermanos, nosotros debemos tomar responsabilidad, seriedad, compromiso como siervos o siervas de Dios, teniendo entendimiento de las cosas de Dios. Y entonces, hermanos, cuando nosotros nos convertimos en discípulos del Señor, ahí está. Entonces, hermanos, póngase muy atento, muy atenta, aunque usted no tenga ningún nombramiento o diplomado o título, usted, hermanos, debe ser discípulo del Señor, no del pastor. Nosotros solamente les ayudamos, les orientamos, les mostramos, hermanos, el camino de la palabra, hermanos, sobre el discipulado. Y entonces, hermanos, lo que el Señor recomendó en Mateo 28 a los discípulos, le dijo, vayan y hagan discípulos. No hagan los creyentes o hermanos. La orden de Dios fue hacerlos discípulos. Y un discípulo, hermanos, tiene mucho compromiso con el Señor, tiene un acercamiento con Él continuo, un aprendizaje continuo con Él, porque el discipulado, hermanos, no solo se conformarse a sí mismo. El discipulado tiene el alcance de formar a otros. Si usted hasta ahora se ha conformado con formarse a sí mismo, madurarse a sí mismo, entonces el siguiente paso es que usted forme a otros. El apóstol Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos, esto encárgale a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Entonces, hermano, hermana, usted debe
ser un discípulo, una discípula del Señor, no un cristiano, no un miembro de una congregación. El discipulado, hermanos, tiene mucha seriedad, mucha responsabilidad, mucho acercamiento con el Señor, pero también mucha bendición de Dios. Amén. Entre más compromiso tengamos con el Señor, hay más protección, hay más bendición, hay más sustento, hay más cuidado. ¿Sí lo cree o no lo cree? Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Fíjese lo que el Señor está diciendo. Si alguno quiere ser, yo no lo obligo, no le exijo, no le cobro. Si alguno quiere ser mi discípulo. Y todos nosotros, hermanos, estamos aquí porque nosotros hemos decidido, hemos querido servir al Señor. A mí nadie me obligó, nadie me cobró, nadie me forzó, nadie me hizo mano de coche, como dicen, para que uno sea un discípulo del Señor. Yo no sé a usted si alguien lo forzó. Y si nos hubieran forzado, a lo mejor convendría, porque muchos cristianos desde entonces, como nadie los forzó, todavía no se sienten forzados para nada. Amén. Ahí me la llevo relax. Pero el discípulo, hermanos, se compromete con el Señor. Amén. Y se niega a sí mismo y toma su cruz cada día y le sigue. El discípulo, hermanos, es aquel que sobresale de la iglesia, se hace diferente y lo que hace se nota. Y siempre está en las cosas de la iglesia, en las cosas de Dios. Ese es el discípulo que ha puesto su mirada, que ha puesto su confianza, su determinación de hacer la voluntad de Dios. Por eso yo les digo que el discipulado es una situación seria cuando nosotros nos consideramos discípulos. Amén. Se hace, hermanos. ¿Sí? Conocido, sí. Sí, vamos un poquito. Hermanos, el discípulo siempre está sobresaliendo en el trabajo de la iglesia, no para que lo reconozcan, lo admiren o lo eleven, sino por su trabajo continuo, sobresale en la iglesia. Hace cosas diferentes y se nota y siempre está perseverando. El discípulo siempre está desarrollando un ministerio, siempre. ¿Verdad? Aquí cuando termina el año y que entregan sus responsabilidades, tiene que seguir en otra responsabilidad. Y algunos se cansan tanto que dicen, bueno, ya este año me toca descansar porque se cansó de tanto hacer. ¿Verdad? Pero no, las cosas de Dios no son cansadas. El discípulo siempre, hermanos, está activo, desarrollando un ministerio, el ministerio que Dios le dio. Por ejemplo, Josué, cuando Moisés murió, Josué tomó la responsabilidad y siempre estuvo, hermanos, haciendo las cosas de Dios, porque él fue discípulo de Moisés, pero se convierte luego en discípulo del Señor, porque Dios lo establece para hacer las cosas que siguen en la conquista de la tierra. Y Josué siempre estuvo, hermanos, a la disposición de Dios. Ese es el discípulo que siempre está, hermanos, diciéndole, Señor, aquí estoy. ¿Qué sigue? ¿Qué hay que hacer?
Amén. Entonces el discípulo, hermanos, es más que un cristiano. Es más que un miembro. Es más que un líder. Tenemos también a Eliseo, que fue, hermanos, el discípulo de Elías y que tomó la responsabilidad después de Elías. Siempre estuvo haciendo las cosas de Dios. Siempre estuvo, hermanos, tomando ese lugar con mucha seriedad, con mucho respeto, con mucha responsabilidad, porque era Dios quien lo estaba, hermanos, poniendo, lo estaba, hermanos, comisionando siempre en las cosas. Usted tiene que entender, hermanos, en ese día lo grandioso que es ser un discípulo del Señor. Un discípulo es permanente, es continuo, es cada día, como dice aquí, tome su cruz cada día. Aunque no estemos en la iglesia, usted tiene esa responsabilidad de testificar, de estar planeando, de estar haciendo las cosas de Dios. Amén. Porque a veces puede ser que, bueno, ya llega lunes, martes, ya me olvido de todo lo que es la iglesia, de todo, ya me espero hasta el otro domingo, pero que en esa semana, ¿qué hiciste como discípulo, discípula del Señor, de su iglesia, de su obra? Ese no es ser un discípulo, ese es ser un oyente, ese es ser un cristiano común. Pero el discipulado, hermano, siempre está pensando y llevando a cabo un plan, un propósito, una meta, un ministerio que Dios le dio. Por eso es que estoy hablando un tema muy serio. Amén. Y que yo deseo, hermanos, que nos convirtamos en discípulos del Señor. Y me predico a mí mismo, no solamente estoy hablando para ustedes, sino para mí mismo, hermanos, me queda todo esto. El apóstol Pablo, desde que fue llamado, hermanos, fue un discípulo del Señor. Fue un apóstol del Señor, ¿verdad? Y él dice, aunque yo no estuve con los apóstoles, pero Dios me llamó y he trabajado más que ellos. Porque a veces, hermanos, alguien puede tener escuela, puede tener un título, un diploma, pero cuando Dios te llama, tú tienes el mejor título, el mejor diploma, el mejor llamamiento, porque Dios está usando tu vida. Y Pablo fue un hombre que tenía títulos, tenía influencias, tenía poder, hermanos, en los que tenían, hermanos, el mando. Pero aún así, hermanos, él descubrió que ser un discípulo del Señor, todo aquello, hermanos, a veces se convierte en basura. Amén. Y entonces, hermanos, Pablo fue un discípulo porque siempre estuvo sirviéndole al Señor. Cuando nosotros decimos vamos a evangelizar en la colonia a una persona, la palabra evangelización es solamente dar información. Porque decimos, no, ahí está la iglesia, ahí están los horarios del culto, y le damos una invitación y le damos una información al evangelizar a la persona. Pero cuando nosotros nos disponemos a discipular a la gente, discipular es darle formación a la gente. ¿Qué les parece que ahora, en vez de decir vamos a evangelizar, vamos a discipular a la gente? ¿Les parece mejor? Pero es más compromiso. Porque invitarlo a evangelizar, ve a la iglesia, ahí hay un pastor, ahí hay líderes, ahí cantan y te invitamos. Pero si usted va a discipular, se hace cargo de esa persona. Le va a dar formación.
va a cargar con él o con ella. Le va a dar raite, le va a prestar dinero, le va a ayudar. Pero si esa persona se hace un discípulo, discípula, hermanos, va a valer mucho para la obra de Dios. Y por eso es que a nosotros solamente nos evangelizaron y no nos discipularon. Por eso es que, hermanos, perdemos mucho tiempo en el ministerio que debemos desarrollar, porque solamente nos evangelizaron, nos invitaron a la iglesia, pero no nos dijeron, tienes que desarrollar un ministerio. Hasta ahora lo estamos sabiendo. Bueno, algunos no, ¿verdad? Pero a lo mejor otros sí. Entonces, hermanos, esto alguien le ha llamado el ABC del discipulado. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, número 1, tome su cruz cada día, número 2, y sígame. Número 3, el ABC del discipulado es estos primeros pasos. Y negarse, hermanos, a sí mismo es una cosa para algunos no tan difícil, pero a otros muy difícil. Negarse a sí mismo, hermanos, es una cosa muy difícil. No es que esto, no es que aquello, no es que no puedo, no es que... Yo recuerdo cuando me invitaron a la iglesia, hermanos, un joven me invitó y le dije, vamos, yo quiero ir ahí, yo quiero aprender, me gusta. No batallaron nada conmigo para ir a la iglesia. Los discípulos que el Señor llamó dejaron sus oficios. Eran pescadores, dejaron las redes y vámonos, te vamos a seguir. Ellos se negaron a sí mismos porque sintieron que había algo mejor. Miraron algo diferente en el Señor y dijeron, este hombre nos conviene seguirlo. Dejaron sus oficios, tomaron su cruz cada día y lo siguieron. Y desde entonces estuvieron con él. Y en aquellos tiempos se acostumbraba que los maestros se llevaban a vivir con ellos a sus discípulos para darles una formación completa. No es como ahora que hacemos discipulado en línea y hacemos discipulado por enseñanza. No, el discipulado de aquel tiempo era, se llevaban a la gente con ellos. Y en determinado tiempo ya estás capacitado, ahora ve y haz lo mismo que te enseñé con otros. Eso era el discipulado de entonces. Sócrates, Platón, Aristóteles, Buda y todos esos hombres pensadores o políticos, hermanos, se llevaban a su grupo para enseñarles todas las cosas en la realidad, en el escenario de cada día. Pero hoy, hermanos, el discipulado, pues por lo menos tenemos que darles las guías, la motivación, la enseñanza y el por qué ser un discípulo del Señor. Eliseo tenía una escuela de profetas. Él vivía con ellos para enseñarles todas las cosas de Dios. Imagínense, hermanos, un hombre de Dios que les enseñaba a los hijos de los profetas. Amén, gracias. Todo lo que el Señor le decía al profeta, él se los pasaba a los discípulos. ¿Verdad? Entonces tenían a la mano el discipulado, hermanos, bien enseñado, bien aplicado y bien vivido. Aleluya. Un discípulo, hermanos, fíjese bien esta parte. Un discípulo toma la enseñanza para sí mismo.
Cuando usted oiga una predicación, va a una conferencia, el discípulo dice, ¿qué tengo que aprender para mí? ¿Qué tengo que aplicar para mi vida de esta enseñanza? Ese es el discípulo, ese es el pensamiento de él, pero cuando uno no es un discípulo, cuando uno es un invitado, un crítico analista, toma la enseñanza para observar las fallas de la predicación y aplicarle la enseñanza a otros que él conoce. Pero aquí no hay eso, ¿verdad? Aquí no. Usted no está pensando, no, lo que está diciendo le caería muy bien a tal hermano. El que no vino. No. Usted tiene que agarrar esto para usted. ¿Ven? Pero usted no es un crítico analista. El que observa al predicador también. No, pues, yo vengo para verle las fallas y a ver cómo le hace y luego decir, no, pues que le falló esto y le falló aquello y le faltó o le sobró. Uno como siempre está expuesto a enfrente, hermanos, pues le hayan muchas fallas, muchas deficiencias, porque siempre está uno exponiéndose al frente. Y el que está siempre sentado, ¿de qué se expone? Bueno, a lo mejor sí, no, mira cómo vino vestida, o vestido, o los zapatos, o a lo mejor se exponen, pero aquí enfrente, hermanos, se exponen más, ¿verdad? Pero bueno, usted no vino a ser un oyente, sino que viene a recibir una enseñanza para ser discípulo del Señor, discípula del Señor, entrenado, capacitado, sabiendo, hermanos, el camino a seguir. Los escribas y fariseos, hermanos, eran analistas críticos, porque ellos llevaban una lupa. El escriba y fariseo, el Señor siempre los criticó porque ellos nada más estaban mirando qué fallas le podían hallar para luego reprobarlo o acusarlo por quebrantar la ley. Amén. Por eso el Señor dice, escribas y fariseos hipócritas, que por fuera blanquean los sepulcros, pero por dentro están llenos de toda cosa mala. Que limpian el vaso por fuera, pero por dentro no lo limpian. Y así les dice muchas cosas, porque los escribas y fariseos traían siempre una lupa para ver. ¿Ustedes conocen las lupas? ¿Para qué sirven? Para mirar más grande, más a detalle las cosas. Y ellos traían así una lupa grandota. Mira qué está haciendo, mira qué está diciendo, mira qué está... ¿A dónde se metió? Oh, se metió con un publicano y pecador. Si él supiera y fuera profeta, sabría qué tipo de gente es esta con la que se está juntando. Una lupota efectiva. Esas lupas no se encuentran aquí. Aquí debe haber espejos. Usted usa espejos. ¿Qué se mira en el espejo? Uno mismo se mira. Y el discípulo no usa tanto la lupa más que cuando se ocupa, pero usa siempre el espejo para verse a sí mismo. Mira cómo soy. Ay, qué feo. Porque a veces no nos miramos nosotros mismos, ¿no? No nos criticamos a nosotros mismos.
Entonces, hermanos, el discípulo debe aprender a manejar sus emociones y no que las emociones lo manejen a él. Ese es un discípulo que quiere madurar, que quiere hacer bien las cosas. Aprende a manejar sus emociones y no permite que sus emociones lo manejen a él. Por ejemplo, el ego, el yo, el orgullo. ¿Hay gente orgullosa aquí? No vinieron. Hermanos, el orgullo no puede estar en el discípulo. No cuadra, no cabe, no te va a servir. Y el Señor dice que los mira de lejos a los orgullosos. Entonces no conviene. El discípulo no tiene que ser orgulloso y si hay, lo tiene que manejar. Tú tienes que manejar ese orgullo y decirle, cálmate, porque en realidad todos tenemos, pero cálmate, no te me sobresalgas, no te me encimes, no te me adelantes. El Señor dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y entonces hallaréis descanso para vuestras almas. Aleluya. También, hermanos, el discípulo tiene que aprender a manejar el enojo. ¿Cuántos enojones sabemos aquí? Una. Hay gente, hermanos, que es bien enojona y es líder y no le cuadra bien. El discípulo debe aprender a manejar el enojo. No es que no nos enojemos y que el enojo no existe en nosotros, en todos existe. Pero la cosa es que el discípulo tiene que aprender a manejar ese enojo. El discípulo no tiene que ser un hombre o una mujer con resentimientos. Resentimiento también, hermanos, es muy dañino, porque el discípulo siempre va a enseñar, siempre está aprendiendo para enseñar a otros. Entonces, no puede el discípulo estar enseñando, oh, mira, uno tiene que ser orgulloso, uno tiene que ser enojón, uno tiene que ser, si alguien te hace mal, aprovecha ese resentimiento para desquitarte. El discípulo, hermanos, no tiene que ser preocupona. Ay, porque no puedo dormir porque estoy bien preocupado. Se le va el sueño, luego no le da hambre y luego anda de malas porque no durmió, no comió y la preocupación no se fue. Hasta cuando duerme preocupado. Si han visto gente dormida preocupada, ¿sí? El discípulo debe ser pacífico, debe dormir bien, debe dormir a gusto, tranquila, porque esa carga la echó al Señor y el Señor puede llevar esa carga, esa preocupación, esa molestia. El Señor te ayuda. Porque si uno se duerme preocupado, ¿y de qué te sirve? Amaneces con lo mismo, mejor olvídate de esa cosa y déjalo para después. Otra de las cosas, hermanos, que el discípulo tiene que manejar es la impaciencia. No, es que a mí me molesta que no hagan las cosas rápido. ¿Cuántos hay aquí que son impacientes? No me digan que no hay. Yo soy uno de ellos, pero trato de dominarlo.
Pero hay alguien que a lo mejor no la domina todavía y, es que a mí no me gusta que se tarden, me molesta, me cansa que no hagan las cosas rápido. Imagínense un discípulo desesperado. No, pues no. Rápido, rápido, ándale, ándale, se nos va el carro, el camión, rápido. Ándale, esposa, rápido. Hasta le truena los dedos, a ver. No, el discípulo tiene que ser tranquilo. Tiene que tener paciencia. La palabra de Dios dice, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Usted tiene que manejar esta emoción de la impaciencia. El 99% nadie se critica a sí mismo. ¿Han oído ustedes seguido de que alguien, no, es que yo soy de un carácter horrible, feo, no me quiero, me molesto? ¿Alguien sabe de alguien que se critica siempre a sí mismo? No. El 99% nadie nos criticamos a sí mismo, sino que criticamos a otros o las demás cosas, pero uno mismo no se critica casi porque no nos vemos. Amén. No nos vemos, no nos alcanzamos a ver, no tenemos cola que nos pisen, porque en nuestra opinión no hay error, no hay falla. Estoy bien, tú estás mal. Pero lo cierto, hermanos, es que sí tenemos fallas. Entonces, ¿por qué no preguntamos a nuestra esposa o esposo o al pastor o a alguien de confianza y que me diga qué es las fallas que yo tengo y cómo me ve, para que yo pueda echar mano a esas fallas que yo no me veo y ser mejor persona? ¿No le gustaría, para mejorarse usted, decirle, a ver, analízame y dime qué es aquellas fallas que yo puedo tener y que yo no me veo? No me va a alcanzar la hoja para apuntarlas. No, pero si es tu esposa, pues te va a ayudar. O te va a destruir, ¿no? Entonces, hermanos, vean ustedes cómo es que el discipulado es una situación muy seria, porque nosotros nos proyectamos a los demás a través de una enseñanza. Nosotros, hermanos, debemos intentar por todos los medios ser como el Señor Jesucristo. Pablo dijo, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Pero no imitemos a Pablo, imitemos al Señor Jesucristo. Esa es tu meta, intentar por todos los medios y situaciones parecerte a Él. Ese es el verdadero discipulado, parecerte a tu Señor, hacer las cosas que Él te enseñó y hacerlas. El Señor Jesucristo se negó a sí mismo para agradar a aquel que lo envió. Y Él dijo, he aquí, Señor, vengo para hacer tu voluntad y no la mía. Habla de un sometimiento, de una responsabilidad, de una encomienda, de un trabajo que Él venía a desarrollar.
pero no para agradarse a sí mismo, sino para hacer la voluntad del que lo envió. Y el discípulo, hermanos, tiene o debe tener esas características que el Señor lo ha comisionado para hacer la voluntad de Él. Por eso es que el discipulado no es para personas poderosas, no es para personas que se consideran muy capacitados o capacitadas y que tienen todo lo que otros no tienen. El discipulado no es para esas personas, porque no se van a dejar moldear. El discipulado, hermanos, es para personas humildes y obedientes, que se dejan moldear por el Señor y obedecen lo que se les dice. Cuando uno, hermanos, fíjese bien, cuando uno es un creyente solamente, sea hermano o no, y uno lo invita a la iglesia a hacer las cosas de Dios, pareciera ser que esa persona como que le estamos pidiendo que nos haga un favor de venir y servirle a Dios, porque se niegan. No, es que por esto, por aquello, hasta uno ya casi le ruega, ¿no? Por favor, ve. Por favor. Una vez un hermano que ya no iba a la iglesia, por allá en otra iglesia, invité a un joven, a un hermano casado pero joven. Le dije, vamos a ver a este hermano porque no ha venido. Y lo encontramos al hermano y le dijimos, pues te estamos esperando, vuelve, únete con los varones. Y el hermano que iba conmigo, hermanos, le empezó a llorar. Por favor, te extrañamos. Hermanos, lloró delante de él, rogándole que fuera a la iglesia. Pareciera ser que invitarlos a la iglesia a la gente es que ellos nos hacen un favor a nosotros y a Dios, cuando es todo lo contrario. Nosotros, hermanos, le servimos a Dios porque necesitamos de Él. Necesitamos de su presencia, de su palabra, de su ayuda, de su dirección. Y entonces por eso venimos constantemente, porque necesitamos de Él. Y no necesitamos que nos estén puchando, que nos estén recordando, porque siempre estamos necesitando de Él. El discípulo del Señor siempre está ocupando del respaldo de Dios, de su presencia, de su palabra. Siempre está necesitando del Señor, porque es un discípulo, es un servidor de Él. El discípulo se dispone para Dios y le dice, he aquí, Señor, aquí estoy. ¿Qué es lo que hay que hacer? Me pongo a tu disposición, a tus órdenes. El discípulo se entrega. Por eso lo que acabamos de leer dice que niéguese a sí mismo si alguien quiere ser mi discípulo. Y el discípulo, cuando se entrega, es como un suicidio. El que se suicida, el suicidio quiere decir que se quita a sí mismo la vida. Pero nosotros nos suicidamos para que nuestra vida le pertenezca a Él y no a mí. Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo.
Cristo vive en mí. Entonces él se estaba suicidando. Hasta allá llega, hermanos, el seguir al Señor. Usted tiene que suicidarse. Pero no me vaya a confundir, no se vaya a confundir. El pastor dijo que nos suicidemos. Suicídese en las cosas que a usted le gustan hacer y que por esto y por aquello no vengo a la iglesia, no sirvo al Señor. Esas cosas, suicídese en esas. Es una situación muy difícil, pero es parecido a lo que Dios quiere. Quiero que dejes todo por mí. Y si luego ocupas algo, yo te doy, yo te ayudo, pero el discípulo tiene que ser mi seguidor, mi servidor, negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme cada día. Si usted quiere seguir siendo solamente un creyente, de acuerdo. Pero si usted quiere ser un discípulo, aquí están los pasos a seguir. Un creyente, no, pues no tiene responsabilidad, no tiene nada le preocupa por su ministerio. Pero el discípulo no, el discípulo siempre está, hermanos, pensando qué hacer. Por último, quiero mencionar a Mateo. Cuando el Señor llamó a Mateo, dice que estaba en un puesto público, recaudando los impuestos. Y dijo, ven, sígueme. Mateo, hermanos, era un judío, pero que le cobraba los impuestos a sus propios hermanos judíos. Y esa situación hacía que los judíos lo aborrecieran a él, porque él estaba de la mano con Roma para cobrar los impuestos a sus hermanos. Entonces los judíos lo aborrecían, miraban mal esa situación, porque él, siendo judío, estás del lado de los romanos para hostigarnos más nuestra economía. Pero cuando el Señor lo llamó, él estaba ahí en el banco de los tributos cobrando los impuestos. Pero cuando el Señor lo llamó, dejó ese banco, dejó esa situación, dejó esa profesión para nunca más volver a ella. Y determinó ser un discípulo del Señor. Por eso tenemos el primer evangelio de Mateo, porque él lo escribió. Decidió servir al Señor. Conoció que era lo mejor. Él ganaba bien y tenía el apoyo de las autoridades romanas. Pero dijo, no, esto es mejor. Entonces, hermano, usted vea cómo este hombre dejó eso por servir al Señor. Y nosotros, cada uno, tenemos algo que dejar que nos está impidiendo ser discípulos del Señor. Y usted tiene que autoexaminarse y decir, ¿qué soy yo? ¿Soy discípulo o soy solamente un oyente, un creyente? ¿Qué es usted? Si es discípulo o discípula, tiene que manifestarlo, tiene que comprobarlo. Tiene que darlo a conocer. Pero si usted quiere ser un creyente, así está bien. Yo digo que está bien. Pero yo quiero ser un discípulo del Señor.